Hasta este momento, conoces una gran variedad de figuras geométricas. Sabes cómo trazar un triángulo, un romboide o un cuadrado. También has aprendido a dibujar otros polígonos regulares, como los pentágonos, hexágonos y octágonos. Todas las figuras anteriores tienen una característica en común. ¿Notas cuál es? Tanto las figuras que vemos en la pantalla como cualquier figura plana posee un contorno. Es decir, todo polígono, ya sea regular o irregular, está limitado por una serie de segmentos de recta. ¿Y sabías que el contorno de una figura se puede medir? Así es. Y precisamente en esta sesión sabremos cómo obtener esta medida tan importante en la geometría. Muchachos, vengan para acá, necesito que me echen la mano. ¿Qué deseas? Miren, me encargó el representante de los padres de familia hacer un presupuesto del costo que tendrá la construcción de una barda alrededor de la escuela. ¿Ya sabes cuánto cuesta el material y la mano de obra? No, por eso quieren que les ayudemos. Si quieres, yo me puedo encargar de preguntar el costo de los materiales y el precio de la mano de obra, ¿sale? ¿Pero ya saben cuánto mide de largo la barda? No, debe colocarse alrededor del terreno, el cual es de forma rectangular, pero no sé cuánto mide cada lado del terreno. Entonces, ¿cómo vas a calcular el presupuesto? Bueno, primero tengo que saber cuántos metros mide el contorno del terreno. Ya que tenga esa medida, lo multiplico por el costo de la mano de obra y el material. Pero es muy largo ese terreno, ¿no tardarás mucho en medirlo? No hace falta medir los 4 lados. Con los que mida, puedo conocer los otros 2. ¿Y cómo sabes eso? Mira, como dijo Andrés, si el terreno es de forma rectangular, entonces los lados opuestos de un rectángulo miden lo mismo. ¿Quieren que les ayude? Todos los polígonos, sean regulares o irregulares, tienen una característica geométrica muy importante. Esta característica es el perímetro. El perímetro, como su nombre lo indica, es la medida de la periferia o contorno de una figura. Y como toda medición, el perímetro necesita de una unidad de medida. En el Sistema Internacional de Unidades, el metro es la unidad básica para medir longitudes. Esto implica que para obtener el perímetro de una figura, se compara la longitud de su contorno con la unidad de medida que es el metro. Si el metro está contenido 8 veces en el contorno, decimos que el perímetro es de 8 metros y lo indicamos así. A partir de una medición directa, es posible observar que el perímetro siempre es mayor que la medida de cualquiera de los lados de la figura. Esa es una de las propiedades del perímetro. Veamos otra. ¿Cómo serán los perímetros de figuras congruentes? ¿Será uno mayor que el otro? Son iguales, porque los lados de una figura son congruentes con los de la otra. Es decir, dos figuras congruentes tienen el mismo perímetro. Es importante comprender el concepto de perímetro, así como sus propiedades, puesto que se usan cotidianamente en diversos ámbitos de nuestra vida.
En ocasiones se nos presenta el problema de calcular el perímetro de figuras planas. La más sencilla de ellas es el triángulo. Veamos cómo expresar su perímetro. Se trata de un triángulo escaleno, puesto que las medidas de sus tres lados son distintas, y podemos representarlas con literales diferentes. Por ejemplo, A, B y C. Por lo tanto, el perímetro del triángulo es igual a la suma de las medidas de sus lados, es decir, A más B más C. La fórmula nos indica que para obtener el perímetro de un triángulo cualquiera, debemos sumar las medidas de sus tres lados. ¿Cómo obtener el perímetro de un triángulo que tiene dos de sus lados iguales? Representemos a los lados de la misma medida con la letra N y al otro con la letra N. Ahora indiquemos la adición. Como las literales M son términos semejantes, las agrupamos y el perímetro queda como 2M más N. ¿Y si el triángulo es equilátero? ¿Cómo calculamos su perímetro? Puesto que un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, los representaremos con una misma literal. Por ejemplo, N. El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados y es igual a L más L más L. Las tres literales son iguales. Por lo tanto, las agrupamos y el perímetro resulta ser igual a 3L. La fórmula nos indica que el perímetro de un triángulo equilátero es igual al triple de la medida de uno de sus lados. Para un cuadrado, el cálculo del perímetro es muy similar. Digamos que cada uno de sus lados mide L unidades. El perímetro lo obtendremos al sumar las medidas de sus lados. Reduciendo la expresión, llegamos a que el perímetro es igual a 4 por L. Esto implica que para calcular el perímetro de un cuadrado, basta medir uno de sus lados y multiplicarlo por 4. Para un pentágono regular, el perímetro es igual a 5 veces la longitud de uno de sus lados, ya que tiene 5 lados de la misma medida. En general, el perímetro de un polígono regular de n lados lo calculamos multiplicando el número de lados por la medida de uno de ellos. Como hemos visto, el perímetro es un elemento importante en toda figura geométrica y es necesario saber cómo calcularlo. Mira, Andrés, para conocer el perímetro del terreno de la escuela, solo necesitamos las medidas del largo y del ancho. Ayúdame, vamos a tomarla. Bueno, según nuestras mediciones, el ancho del terreno tiene 25 metros. A ver, anótalo. Ahora vamos a medir el largo. Toma la punta del metro. De largo mide 40 metros. A ver, anótale ahí.
vamos a calcular el perímetro. Fácil. Si el terreno tiene forma rectangular, este lado mide lo mismo que este, y así pasa con los otros dos lados. Ah, entonces dos de los lados miden 40 metros cada uno. Y los otros dos 25 metros cada uno, ¿verdad? Ajá. Y el perímetro es igual a la suma de sus 4 lados, que es 130 metros. Pues ya nada más falta multiplicar este número por el precio de la mano de obra y del material. Sí, pero es que todavía no he preguntado. Bueno, no importa, lo bueno es que ya sabemos cuál es el perímetro del terreno. Esa es una ventaja, ¿o no? Toda figura plana y cerrada posee un perímetro, y cuando sus lados son rectos, es muy sencillo calcularlo o medirlo. Pero, ¿cómo calcularías el perímetro de una figura curva como esta? Tal vez, lo primero que se te ocurriría sería trazar un polígono irregular que se asemejara a la curva original. El perímetro del polígono sería muy cercano a la longitud de la curva, mas no serían iguales. ¿Y qué te parece si haces un polígono con lados cada vez más pequeños? El polígono inscrito se confundirá con la curva y sus perímetros serán más cercanos. Esto significa que una figura curva también tiene un perímetro. Por eso recuerda, toda figura cerrada, ya sea curva o poligonal, tiene un contorno y por lo mismo un perímetro. El cálculo del perímetro de una figura es realmente fácil. Por ejemplo, la medida de cada uno de los lados de este polígono regular es 2 metros. ¿Cuántos metros medirá su perímetro si el polígono tiene 9 lados? Puesto que el polígono es regular, todos sus lados miden 2 metros. Su perímetro lo obtenemos al sumar las medidas de los 9 lados o bien multiplicando por 9 la longitud de uno de ellos. Así, el perímetro del eneágono regular es 18 metros. Como observamos, el perímetro siempre está expresado como un número seguido de una unidad de longitud, que generalmente es el metro. Por eso, no olvides que el perímetro es una parte importante de toda figura y es base fundamental de la geometría plana.